Bueno, estimados estudiantes de didáctica general, hemos llegado entonces al punto de dar inicio a la construcción de una secuencia didáctica. Es decir, vamos a hablar hoy sobre la planeación didáctica. Entonces, aquí vamos a retomar todos esos aspectos y discusiones teóricas que hemos tenido de posiciones pedagógicas, de estrategias de enseñanza, de aprendizaje, de las diferentes corrientes didácticas que orientan la práctica docente. Entonces, ¿cómo planear una clase? ¿Cómo hacer una planeación didáctica? Frente a cómo planear una clase o hacer una planeación didáctica, hay distintas propuestas, hay muchísimas formas, ¿no? Este tema de la planeación didáctica puede estar tanto subvalorado por aquellos profesores que por tener 15, 20 años de estar trabajando en una asignatura, piensan que ya no es necesario planear el mismo tema, la misma clase, que ya han dado por muchísimo tiempo. Algo que es totalmente incorrecto, ¿cierto? O puede ser también sobrevalorado por aquellas instituciones o profesores que se cargan con unos diseños de planeación didáctica que son muy burocráticos, llenos de una cantidad de indicadores que a veces no tienen ni siquiera sentido, que a veces ni siquiera sabemos por qué los estamos haciendo. Pueda que sepamos el proceso técnico, pero no el fin pedagógico de tantos indicadores y tantos procesos en la planeación. Entonces, frente a esos dos extremos de postura, surge el concepto de secuencia didáctica como una alternativa de planeación que viene a buscar una integración curricular de las asignaturas, que viene a buscar una coherencia pedagógica de las clases también, y que viene a darle una estructura más simple, pero más práctica también al momento de la planeación de clase. Entonces, en el primer extremo, aquel profesor que piensa que no es necesario hacer una planeación didáctica porque ya tiene experiencia, muchísimos años dando la misma clase, evidentemente está en un error en el entendido que, como ya lo hemos discutido, no se trata solamente de la clase como tal. El tema no es tanto el contenido de la asignatura, son los estudiantes, son sus características, son sus contextos particulares, los que nos deben de condicionar pedagógicamente para tomar decisiones al momento de hacer la planeación. En ese orden de ideas, al no tener el mismo público, los mismos estudiantes, el mismo contexto, probablemente la clase tiene que tomar decisiones o rumbo distintos, por mucho que sea el tema. Entonces, fíjense que siempre es necesario planear. Siempre es necesario planear porque la planeación no implica solamente el conocimiento del contenido, del tema o concepto que yo voy a dar. A lo mejor el concepto de fábula no ha cambiado desde los últimos 5 o 10 años o quizás más. Entonces, pero no se trata de que yo no es necesario planear el tema de la fábula porque ya yo sé que es como docente qué es la fábula, la parte de la fábula y cómo se escribe una fábula. No, el tema que se debe de planear es por las características de mis estudiantes. Muy bien, ¿cómo va a ser la mediación que yo voy a tener con mis estudiantes, con estos nuevos estudiantes que pertenecen a este contexto, que tienen estas barreras para el aprendizaje, que tienen estas necesidades para el aprendizaje, para enseñarles el concepto y la aplicación en términos de aprendizaje de la fábula, ¿no? Entonces, fíjense que son reflexiones que son importantes dejarlas por sentado. Entonces, la secuencia didáctica, como ya habíamos dicho, es un concepto que nuevo, no tan nuevo, que ya desde la década pasada se viene abordando este tema de diseñar clases a través de secuencias didácticas, ¿no? Sin embargo, pues son las tendencias de planeaciones que están tomando bastante fuerza. México, Colombia, principalmente. La secuencia, la planeación siempre va a ser importante. La planeación de una clase, muchachos, siempre va a ser importante. Y va a ser importante porque, entre otras cosas, le permite a ustedes como docentes anticipar lo que va a ocurrir en la clase, ¿no? Hasta cierto punto,
tener unas anticipaciones del rumbo que puede tomar la clase. No, eso no es riguroso, pero sí les permite tener esas anticipaciones. Les va a permitir también tomar decisiones frente a qué tipo de materiales, de circunstancias, qué tipo de estudiantes voy a tener, cómo organizo el proceso de mi clase, por dónde inicio, cómo lo voy a cerrar, cuál va a ser el punto más importante dentro de mi clase, cuáles van a ser las metas también, ¿no? Cuáles van a ser las metas dentro de esa clase. Metas en términos de aprendizaje. Es decir, al final los estudiantes, después que aprendan qué es la fábula, ¿qué van a hacer ellos con eso? ¿Para qué les va a servir a ellos saber qué es una fábula? Entonces, eso es importante que quede consignado en la planeación. También nos va a permitir analizar la práctica pedagógica y poder hacer ajustes, poder decir, bueno, me funcionó esto más que esto, debo de mejorar esto, y me doy cuenta que no pueden trabajar mucho tiempo en grupo o que me funciona más trabajar en grupo porque la actividad individual pues no me funcionó mucho. Ese tipo de ajustes y de análisis y de reflexiones siempre deben de ir acompañados de una planeación didáctica, de una planeación de clase. Entonces, hay algunos consejos. Este documento yo se los hice llegar con los monitores. Entonces, los que no lo tengan, le pueden reclamar a sus monitores que ellos tienen este documento para que lo lean. Está muy simple la lectura, muy fácil de entender para que ustedes pues anoten los puntos más específicos de una secuencia didáctica. Entonces, algunas recomendaciones que deben de tener ustedes para elaborar una secuencia didáctica. Muchachos, estamos hablando de cómo planear una clase, ¿no? Cómo hacer una secuencia didáctica. Ya usted es docente, ya tiene un plan de estudio por el cual tiene que responder, empieza la próxima semana o el próximo mes sus labores. Bueno, tenemos que planear, tenemos que hacer la secuencia didáctica. ¿Las podemos descargar de internet? Sí, las podemos descargar de internet. ¿Le puedo prestar las secuencias a mi compañero, profesor del otro colegio? Sí, se las puede prestar. Pero recuerde, cada estudiante tiene unas características particulares. El contexto va a ser diferente. Entonces, no significa de que una secuencia didáctica que funcionó de manera excelente en el colegio A va a funcionar en la misma magnitud en el colegio B, porque eso van a depender, como ya ustedes saben, de factores propios del estudiante, del contexto. Es decir, los estudiantes no se tienen que ajustar a las mediaciones didácticas y pedagógicas del docente. Más bien es el docente y sus mediaciones pedagógicas y didácticas las que tienen que ajustarse a el contexto y a los estudiantes, ¿no? Si son del tipo de maestro que creen en esta perspectiva de la educación, porque a lo mejor, si no, entonces lo podemos discutir. Pero si son de esa perspectiva de que el aprendizaje depende en gran medida de los estudiantes y que hay que responder de acuerdo a sus necesidades, entonces es por aquí la cosa. ¿Qué recomendaciones? Tienen que conocer a sus estudiantes. Es fundamental que ustedes conozcan a sus estudiantes. Y eso implica saber cuáles son sus gustos, sus costumbres, sus intereses, sus motivaciones. Porque es que, muchachos, la clase tiene que ser una experiencia para usted y para el estudiante. No tiene que ser un proceso administrativo de yo ir, darle el contenido, tomar las notas e irme. Y que el estudiante sea entrar, cumplir los deberes e irse también. Tiene que ser una experiencia que nos permita conocernos, que nos permita identificar sus culturas, sus costumbres, sus intereses, sus motivaciones. Y eso tiene que ver con la pedagogía y el éxito de la clase, pero por supuesto que sí, porque eso le va a permitir a usted como docente tomar decisiones desde el punto de vista pedagógico, porque ya usted conoce a sus estudiantes, ¿no? Entonces no es lo mismo trabajar con unos estudiantes que tienen un nivel cognitivo elevado a unos estudiantes que usted los encuentra en otra zona de la ciudad en el mismo grado y con un nivel cognitivo bastante precario. Fíjense que en la medida que conocemos a nuestros estudiantes, tenemos que ajustar también nuestras mediaciones pedagógicas y didácticas, ¿no?
hay que tomar en cuenta los elementos curriculares. Esto es fundamental porque si bien en las planeaciones didácticas y las mediaciones pedagógicas que tenemos en las clases, existe mucha libertad y flexibilidad del docente, la creatividad del docente es importantísima. Es decir, yo les puedo decir, bueno muchachos, hay que planear una clase sobre diptongo y hiato. Probablemente ustedes buscan la creatividad, buscan ideas creativas para que los estudiantes pues comprendan estos conceptos. Sin embargo, hay que respetar unos lineamientos curriculares. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proceso de formación formal. Formal significa que hay unas instituciones y unos lineamientos curriculares que orientan los procesos, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, en el caso del lenguaje, existen unas orientaciones curriculares, existen unos lineamientos curriculares de la asignatura, existen unos estándares básicos de la asignatura, existen unos DBA o derechos básicos del aprendizaje, que son elementos curriculares que se tienen que tener en cuenta al momento de la planeación. ¿Listo? Entonces, eso hay que conocerlos. Ustedes se tienen que apropiar de esos elementos, si no los tienen todavía. Tienen que saber y estudiar los lineamientos curriculares del lenguaje. Tienen que estudiar los estándares de competencia de su asignatura. Los DBA en su versión 2, que actualmente son las vigentes, tienen que estudiarlos para que ustedes tengan también en cuenta esos elementos curriculares. Hay que tener en cuenta entonces en una planeación didáctica los propósitos, ¿no? Es decir, yo tengo el tema que está en el plan de estudio y tengo la argumentación dentro del tema, pero ¿cuál es el propósito de aprendizaje? ¿Qué espero yo de mis estudiantes una vez ellos aprendan esto, ¿no? Y esto va a depender del modelo pedagógico que tenga la institución, la universidad, el colegio, ¿no? Es decir, un modelo pedagógico que en su gran mayoría son de corte constructivista o dialogantes, entonces se espera que el estudiante le encuentre sentido a lo que aprenda. Y eso lleva de que el estudiante no solamente sepa qué es la argumentación y las partes de la argumentación, sino que aprenda a elaborar argumentos, aprenda a discutir con argumentos, aprenda a decir, tú no tienes argumentos. Entonces, fíjense que esos serían los propósitos de aprendizaje que usted promete con su clase, ¿no? En esa dirección iría. Hay que diseñar aquí lo que habíamos discutido, conversado, discutir, diseñar las actividades de acuerdo con las características y necesidades de los estudiantes, de acuerdo a su contexto. Eso es fundamental. La secuencia didáctica, digamos que su corazón, su esencia, son las actividades de enseñanza y aprendizaje que vamos a elaborar nosotros para que los estudiantes se apropien de unas competencias, de unos desempeños. Pero esas actividades tienen que estar ajustadas al contexto de los estudiantes, a las necesidades, a sus características. Y eso implica que los materiales, los juegos, los lugares, las decisiones pedagógicas que yo tome, tienen que tener en cuenta estas características y estas particularidades. Se recomienda trabajar en la secuencia didáctica tanto estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Recuerden que en una clase anterior hablábamos de la diferencia entre estrategias de enseñanza y de aprendizaje. Bueno, hay que privilegiar las dos, ¿no? Estrategias que dependan más del docente y estrategias que dependan más del estudiante. Ambas conducidas a alcanzar unos desempeños, unas competencias, unos aprendizajes y que ese aprendizaje sea significativo. La secuencia didáctica, hay muchos formatos de secuencia didáctica, ¿no? Hay muchísimos formatos. Ustedes pueda que lleguen a un colegio y cambien de un colegio a otro y vean que el diseño cambia, ¿no? En principio cambia. Pero en esencia, toda secuencia didáctica tiene tres grandes fases. En esencia, ¿no? Tres grandes fases. Una fase de inicio, una fase de desarrollo y una fase de cierre.
en esencia. En la fase de inicio, lo importante aquí es que se establezca activación de conocimientos previos, que se deje claro cuál es el propósito de la secuencia didáctica, ¿no? Que se deje claro cuáles son los temas que se van a alcanzar, cómo va a ser la evaluación. Entonces, estas aclaraciones y la activación de conocimientos previos se dan aquí, en la fase de inicio, ¿no? La evaluación no es final. Fíjense que en último momento no se llama evaluación, se llama cierre. ¿Por qué? Porque la evaluación es permanente en una secuencia didáctica. Significa que la evaluación se hace en todo momento. Cuando yo hago actividades de conocimientos previos, yo estoy evaluando. Solo que mi evaluación es diagnóstica, ¿no? Pero estoy evaluando. Estoy indagando qué tanto saben mis estudiantes del tema. Y a partir de allí yo puedo incluso redireccionar a lo que ya tenía planeado. Luego viene el segundo momento, que es el desarrollo, ¿no? Aquí sí es, digamos, que el grueso de la secuencia didáctica. En el inicio, para una clase de 60 minutos, pueda que demore 10 minutos aproximadamente. En el desarrollo puede durar 40, 35 minutos. Es decir, aquí es donde va a estar el grueso del desarrollo didáctico, porque aquí entonces es donde ya los estudiantes van a procesar la nueva información. Es donde ellos van a saber, y los que no sabían y los que tenían el concepto un poco chueco van a reconfirmar y ajustar qué es la argumentación, los tipos de argumentación, cómo usar la argumentación. Entonces, pero ojo, aquí no se trata solamente de introducir un nuevo concepto o conocimiento, sino de que ellos puedan proponer ejemplos, de que ellos puedan realizar aplicaciones prácticas. Entonces, aquí se proponen tanto estrategias de enseñanza en este momento del desarrollo, porque el docente pues tiene que intervenir y tiene que asumir en cierto momento el liderazgo con una estrategia de enseñanza, pero también son importantes las estrategias de aprendizaje para poner ejercicios prácticos que los estudiantes apliquen ese concepto. Y aquí la evaluación va a ser más formativa. ¿Por qué formativa? Porque probablemente en el desarrollo de la clase yo le haga preguntas a los estudiantes, preguntas intercaladas, los ponga a hacer una síntesis, un mapa conceptual que lo llenemos entre todos en el tablero. Probablemente allí los estudiantes cometan errores cuando estén diligenciando el mapa conceptual o cuando estén haciendo pues una síntesis de lo que se ha aprendido hasta el momento. Entonces, el profesor va a tener en cuenta esos vacíos que tienen los estudiantes hasta ese momento para reforzarlo, no para poner el 1, ¿no? Por eso se llama formativa, para reforzar, para volver a explicar en un caso dado que el concepto no le ha quedado claro a todos los estudiantes, o si el concepto fue mal interpretado, o si la aplicación fue hecha de manera errónea. Entonces aquí se vuelven a asumir unas explicaciones por parte del docente, en todo caso de que conlleven al aprendizaje de los estudiantes. Por eso aquí la evaluación tiene un carácter formativo, ¿no? Y viene el cierre, que ya es el momento final, pudiéramos hablar de 10, 15 minutos como máximo, y aquí entonces sí vamos a verificar que hubo una transferencia en el aprendizaje. Realmente que el estudiante debe de demostrarme que aprendió. Entonces aquí yo puedo hacer pues un taller de 5 preguntas, individual o grupal, puedo pedirle nuevamente conclusiones, puedo dar retroalimentación y puedo tomar nota incluso de esa actividad. Puedo tomar nota de esa actividad. Entonces, esos son los 3 momentos y la función o característica de cada uno de esos momentos, ¿no? Y aquí la evaluación en una secuencia didáctica es totalmente permanente, procesual, es en todo momento, no es solamente al final. Muchachos, la secuencia didáctica centra su esencia en las actividades. Entonces, eso significa de que tenemos que diseñar en una secuencia didáctica actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Actividades que estén diseñadas bajo estrategias de enseñanza o bajo estrategias de aprendizaje. Pero ese es el objetivo, ¿no?
dependiendo de la secuencia didáctica, el tiempo de duración de la secuencia, asimismo yo voy a proponer tantas actividades. Si mi secuencia didáctica es para una clase de 45 minutos, entonces probablemente en el inicio no voy a poder proponer más de una actividad o máximo dos, en el desarrollo igual en el cierre. Pero si mi secuencia didáctica es para una semana, entonces ya yo voy a incluir más actividades en cada una de las fases o momentos. ¿Listo? Entonces, un ejemplo de secuencia didáctica. Bueno, como les digo, hay muchísimas formas de diseñar una secuencia didáctica. Entonces, uno de los ejemplos que podemos encontrar está en Colombia Aprende, una guía que tiene Colombia Aprende de secuencia didáctica, lo cual es muy utilizada también por algunas instituciones educativas. Pero lo importante es que usted se ajuste a la secuencia didáctica de la institución educativa. Es decir, usted llega a trabajar a una institución educativa o cuando vaya a hacer las prácticas pedagógicas docentes, usted por lo general tiene que preguntar cuál es la forma de planear que tiene institucionalizado la escuela. Entonces, para darle prioridad a ese formato o a esa estructura. Pero bueno, no significa que usted no pueda tener su propia propuesta o saber una propuesta alterna. Entonces, aquí, por ejemplo, en Colombia Aprende nos dice de que lo que tenemos que identificar es la asignatura, el grado, la unidad de aprendizaje, que por lo general están en los planes de estudio, título del objeto de aprendizaje, que es el tema, empleo de estrategias de búsqueda de información, ¿no? Ese sería el tema, el objeto de aprendizaje. En algunos planes de estudio le llaman temas. Acá prefieren llamarla en este formato curricular objeto de aprendizaje, ¿no? Objeto de aprendizaje. Entonces, aquí está el objeto de aprendizaje, aquí están los objetivos de aprendizaje. Hay formatos que hablan de propósito, otros que hablan de competencias, de logros, de desempeños. Bueno, este habla de objetivos de aprendizaje. Y aquí el formato propone dos objetivos de aprendizaje. Usar estrategias de búsqueda de información, encontrar un texto literario a través de una estrategia de búsqueda de información y leer. Son, digamos, que los dos grandes objetivos de aprendizaje. Lo que el estudiante va a conocer o habilidades de conocimiento, decidir qué texto buscar, establecer la información que se conoce sobre el texto. Bueno, esto es lo que el estudiante va a conocer, ¿no? Aquí hablan de flujo de aprendizaje. Es más o menos un resumen de cómo va a estar estructurado la secuencia didáctica. Hablan de que va a tener una introducción y 3 actividades, un resumen y una tarea. Entonces, eso es el flujo de aprendizaje, el resumen de la estructura de la secuencia didáctica. Aquí encontramos entonces las etapas. La introducción, que viene a ser como el inicio, ¿eh? El desarrollo, aquí está el desarrollo, es todo esto, y ahora explicamos en detalle. Todo esto, el desarrollo, probablemente esta es una secuencia didáctica que pueda, aquí está el resumen, que viene siendo el cierre, y la tarea que se deja al final. Esto es una secuencia didáctica que puede durar una semana. Es decir, de pronto el profesor le va a dedicar 6 horas de clase, 5 horas. Entonces, que si fuera una hora, imposible, ¿no? No va a alcanzar. Entonces, aquí en la etapa de inicio, la llaman acá introducción. Entonces, aquí están las actividades de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cómo buscar información? Entonces, aquí se debe de explicar en detalle cada una de las actividades que se va a proponer y los recursos que se van a utilizar para esa actividad o esas actividades. Entonces, fíjense que aquí, hasta aquí va una actividad, ¿no? Aquí dice que van a usar un recurso interactivo. Probablemente el docente los llevará a una sala de cómputo o utilizarán el teléfono celular. Luego viene entonces esta serie de preguntas que también el docente propone. Material del estudiante. Seguramente, pues, el estudiante va a tener una guía donde él va a resolver esas preguntas. Luego viene el desarrollo, que es el segundo momento de la secuencia. Aquí viene actividad 1. Título de la actividad, cosas que me gustan. Y aquí el docente explica
¿En qué consiste la actividad? Ojo, porque a veces cometemos un error. Colocamos actividad 1, cosas que me gustan. El estudiante realizará en grupos de 3 una actividad y responderá unas preguntas. No. Hay que explicar detalladamente en qué consiste esa actividad. El paso a paso, qué es lo que va a hacer el estudiante, cómo lo va a lograr, cómo lo va a alcanzar, cuál es la primera parte, la segunda parte, qué se va a hacer, cómo lo van a hacer, qué se espera. Toda la explicación de la actividad en detalle. No tienen que ser tan largas, pero tampoco tan cortas como les había explicado. Y aquí están entonces los recursos que usted necesita, que este profesor dice que necesita para desarrollar esta actividad o estas actividades que están acá. Entonces, fíjense, nuevamente encontramos aquí y los recursos. Nuevamente más actividades de desarrollo y los recursos. Esto se los voy a compartir también, ¿no? Para que ustedes lo puedan detallar cuando estén haciendo su secuencia didáctica. El resumen, aquí está la actividad que el docente propone ya para cierre y los recursos que él necesita. Y aquí está una tarea que él va a dejar, seguramente de consulta. Listo, esa sería una secuencia didáctica. Entonces fíjense que aquí lo importante es las actividades, los recursos que voy a necesitar para esas actividades. Ahora, estas actividades, si usted va a dar este tema también, porque es profesor de grado quinto, ya tendría que ajustarla a las necesidades y características del contexto del estudiante. Es lo que le quiero decir. Bueno, veamos otro formato. Veamos otro formato que también es muy utilizado. Aquí, este es un formato. Es un ejemplo con una clase de matemática para no condicionarlos tanto cuando vayan a hacer la secuencia de ustedes. Es un formato propuesto por el programa Todos Aprender. También es un formato que, digamos, que está vigente en muchas instituciones del país. Entonces, esto es un formato para clase diaria. El formato que les expliqué es para probablemente semanal, ¿no? Una secuencia didáctica que dura una semana. Esta puede ser para un formato diario de clase. Pero pueden hacer para, digamos, secuencias semanales en este segundo formato que voy a explicar. Aquí entonces viene el nombre de la asignatura, el curso, la unidad temática, el estándar. Fíjense que en este formato les piden estándar. El estándar de acuerdo a los estándares de competencia. Entonces, ustedes ya creo que en currículo, o si están viendo currículo, han debido de ver lo que son los estándares de competencia, ¿no? Entonces, ¿qué van a colocar el estándar aquí? Aquí solamente se coloca el juicio del factor, por decirlo así. Vamos a explicarlo un poquito aquí para que ustedes, para hacerme entender. Aquí. Este es un ejemplo de estándar. Aquí está el producción textual, si entra la unidad temática dentro de este estándar de producción de texto. ¿Y qué van a escribir allí en la secuencia? El enunciado identificador del factor. Produzco textos escritos que respondan a diversas necesidades comunicativas. Eso es lo que van a colocar en la parte de la secuencia didáctica, ¿no? Allí. Aquí, donde les piden el estándar. Relación con los DBA. Ustedes saben que existe un documento que se llama Derechos Básicos de Aprendizaje, en su segunda versión, y que están enumerados. Aquí entonces usted puede colocar el número del DBA, que es un documento estandarizado, que es igual en cualquier parte de Colombia, cualquier institución. Entonces puede colocar el número del DBA que va a favorecer con ese tema, o coloca el enunciado del DBA. Puede ser un DBA, pueden ser 2, pueden ser 3. Eso va a depender de la relación que guarde con el tema que ustedes están trabajando. Aquí les piden entonces competencia, ¿no? Es decir, ¿cuál va a ser la competencia que va a alcanzar el estudiante con este tema? Con el tema que ustedes estén formulando. ¿De qué van a ser capaz ellos una vez sepan
¿Qué es la argumentación? Le piden indicadores de logro, cognitivo, procedimental, actitudinal. En lo cognitivo es qué van a saber ellos desde el punto de vista del conocimiento, ¿no? Digamos que van a comprender qué es la argumentación y sus partes. Desde el punto de vista procedimental, práctico, ¿de qué van a ser capaces ellos desde el punto de vista práctico? De realizar un texto argumentativo, de evaluar argumentos. Eso es algo procedimental. Actitudinal, lo que tiene que ver con las motivaciones, con el mundo emocional de la persona. Probablemente ellos se interesen en leer textos de revista y dar sus argumentos. Probablemente a partir del tema se interesen ellos en tener discusiones más fundamentadas. Entonces, eso tiene que ver con la parte actitudinal, ¿no? Eso es la parte administrativa de la secuencia didáctica. Ahora viene la parte pedagógica, entonces viene la fase, un cuadrito. Inicio, desarrollo, cierre. Inicio. Entonces aquí están las actividades de inicio. Las actividades que ustedes proponen para la fase de inicio. ¿Qué recursos va a utilizar usted? Aquí están los recursos para estas actividades de inicio. ¿Qué desempeño y cuánto tiempo, ¿no? De qué van a ser capaces los estudiantes con la fase de inicio. Esta parte la pueden omitir o la pueden dejar. El tiempo sí es importante que especifique cuánto va a ser el tiempo, ¿no? Igual, desarrollo, los recursos y el tiempo empleado. Muchachos, bueno, el objetivo del tema es que ustedes aprendan a hacer una secuencia didáctica, ¿no? Entonces, les propongo en grupos hasta de 5, el que quiera trabajarlo individual lo hace, el que quiera hacerlo en grupos de 2. La idea es que sea individual, pero bueno, entiendo de que por las circunstancias en las que estamos, es mejor hacerlo en grupo para apoyarnos un poco más. Entonces, pero que cada quien aprenda a hacer una secuencia didáctica, ¿no? Entonces, en grupos hasta de 5 van a diseñar una secuencia didáctica. ¿Por dónde empezar? Bueno, ya tienen el área que es lengua castellana, se ubican en un grado de primeros hasta grado 11, como ustedes quieran, y buscan entonces un plan de estudio de ese grado y miran a ver qué temas o unidades de aprendizaje se dan en ese grado que usted seleccionó. Y a partir de ahí, entonces usted hace las planeaciones. ¿Listo? Las planeaciones. Ahorita, pues, podemos jugar hipotéticamente con el contexto, las necesidades y las características del estudiante. Pero en la realidad, usted las planeaciones didácticas las tiene que hacer teniendo en cuenta esas condiciones. ¿Listo? Entonces, muchachos, espero que haya sido claro en la explicación. Con sus monitores les hago llegar los documentos de soporte y les digo entonces cuándo es la fecha límite de entrega de la secuencia didáctica. Ya esto es nota, sí, ya sería digamos que la nota que suple el parcial del segundo corte. Bueno.